revisar y validar todo lo que corresponde a la introducción a la ingeniería de métodos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues identificar la ingeniería de métodos como la integración del ser humano y el proceso productivo, partiendo como referencia pues de la historia, ¿cierto? Para poder nosotros entender cómo por qué se desarrollan estos temas hoy en día, por qué los estamos revisando y por qué a pesar de tantos años todavía son supremamente vigentes. Pues vamos a ponernos un poquito a conocer la historia para poder tener claros estos conceptos. ¿Listo? Entonces vamos a partir. ¿Todos me están escuchando? ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, señora. Sí. Listo. Entonces, vamos a partir de unos conceptos, de 3 conceptos básicos que vamos a ir tomando referencia y vamos a ir partiendo de estos para desarrollar nuestra sesión del día de hoy. El primero es, bueno, ¿qué es ingeniería? Vamos a hablar de organización y métodos. Nuestra materia se llama tiempos y movimientos, pero pues hay que partir de unos conceptos de qué es la ingeniería. Y partimos que la ingeniería se refiere a la aplicación de métodos analíticos de todos los principios de las ciencias sociales y físicas y del proceso creativo a los procesos de transformación para satisfacer necesidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros como seres humanos, en los diferentes actividades, procesos, desarrollos que tengamos, siempre vamos a tener unas necesidades. Siempre van a haber unas necesidades que requieren ser satisfechas. Y esas necesidades siempre van a tener un proceso de transformación, y ese proceso de transformación es ese proceso que nos va a permitir transformar esas necesidades en un producto o un servicio. ¿Listo? Entonces, ese es el primer concepto donde nosotros vamos a ir revisando y es el concepto de ingeniería. Luego vamos a tener otro concepto que se refiere al proceso de ingeniería industrial. ¿Y qué nos habla o qué nos dice qué es la ingeniería industrial? La ingeniería industrial nos dice que es la ingeniería que se ocupa del estudio y transformación de materias primas o materiales a algo diferente, a un producto terminado. Y sobre todo que es la más aplicable a su forma, tiempo y lugar. La principal responsabilidad que tiene la ingeniería industrial es diseñar el método para lograr que exista una transformación. Entonces, cuando hablamos del método, hablamos de diferentes elementos que necesitamos articular para lograr tener ese producto. Entonces, ya dijimos que la ingeniería era tener unas necesidades, hacer un proceso de transformación y tener un producto. Aquí, cuando ya estamos hablando de la ingeniería industrial, colocamos unos componentes adicionales que la ingeniería de métodos, la distribución de planta y la ingeniería de manufactura, cómo estos elementos los transformo y los conformo, los termino en un producto. Pero tenemos otro tema, otro componente, que es la ingeniería de métodos. ¿Y esta de qué se ocupa? Se ocupa de la integración del ser humano al proceso productivo. Aquí hay un punto muy importante, chicos, y es que esto es aplicable no solo para procesos de manufactura, sino también para procesos de servicio, ¿cierto? Y nos describe todos los procesos en lo que se refiere a las personas involucradas. Es como la persona ejecuta una actividad para lograr satisfacer esa demanda y esas necesidades en elementos como productos o servicios. ¿Listo? Y entonces hablamos de que la ingeniería de métodos se considera un papel. ¿Cuál es el core de la ingeniería de métodos? El core de este proceso
son las personas. Y las personas vistas no solo desde la persona que está ejecutando un proceso productivo o el operario, no. Aquí estamos involucrados desde la gerencia general hasta el último de los trabajadores. ¿Por qué se caracteriza esta ingeniería? Se caracteriza por usar técnicas y teorías. Vamos a ver que hoy vamos a hacer como un recorderis de la historia de qué nos trajo eso, quién fueron los que nos permitieron conocer estos temas y por qué están vigentes todavía. Pero siempre estamos identificando nuevos métodos, nuevas maneras de hacer las cosas, incluyendo elementos como la inteligencia artificial, como la automatización. Todo lo que hacemos, pues son elementos que puedo ir confirmando, construyendo, incluyendo en todo lo que estamos trabajando. El progreso extraordinario con periodos de superación de creciente exactitud, objetividad y perfeccionamiento en perspectiva. Esto que hace referencia a todo el tiempo de gestión, a todos los espacios que debo tener en gestión del tiempo para poder tener. Joana, si se ve, ¿alguien más ve borroso? Porque no sé si es tu internet. No, profe. ¿Ustedes están viendo bien, chicos? Yo también lo veo borroso. Sí, normal, profe. Yo lo puedo ver bien. Y lo veo excelente. Vale, digamos que les recomiendo, chicos, si lo están viendo de pronto desde el celular, a veces se puede tener interferencia. ¿Listo? Bueno. Entonces, si vemos que la ingeniería... Profe, pero ahí se perdió la pantalla suya, profe. Ah, bueno, ahora, perdóname, que por estar acá volví a descompartir. ¿Listo? Ahí ya la volvieron a ver, chicos. Sí, profe, ahí está bien ya. No, ahí se volvió a perder. No, profe, se volvió ahí la imagen. Bueno, espérenme un momentito. Un momento, por favor, chicos. Bueno, ya. Listo. Entonces, ¿ahí ya lo están viendo otra vez? Sí, profe, listo. Listo. Entonces, esta área de conocimiento también nos ayuda a tomar decisiones inteligentes con referencia a cómo podemos ejecutarlas, cómo ejecutar la acción, qué políticas, procedimientos, directrices debemos tener. Nos ayuda a dar énfasis a la evaluación de principios y prácticas. Su filosofía siempre está basada en simplificar los procesos, en llevarnos a lo simple y en hacer un tema de eficiencia de costos. Evaluar el criterio analítico, digamos que acá vamos, en las próximas sesiones ya vamos a empezar a validar, es cómo vemos y cómo vamos llevando a la acción este análisis con base en algunos modelos matemáticos que vamos a ir revisando para poder tener un análisis cuantitativo y poder tomar acciones cuando estemos evaluando algún proceso. Se requiere un alto grado de actitud, criterio, iniciativa e incentivo. Pues esto simplemente es porque vamos a empezar a conocer y vamos a empezar a tener referencias de información muy importante. Entonces, para poder desarrollar y poder tener conocimiento hoy de estos temas y a dónde nos ha traído hoy en día estas áreas de conocimiento, pues tenemos que conocer un poco cuál es la historia,
¿cierto? El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Entonces, un poco vamos a conocer a unos teóricos que fueron los que imagínense, en 1881 empezaron a construir y a identificar y a construir estas áreas de conocimiento, permitiéndonos tener hoy lo que tenemos. Entonces tenemos a Wilson Taylor, ¿cierto? En las áreas de administración, algunos de ustedes ya habrán escuchado de él, algunos de ustedes ya conocerán de él, pero hoy vamos a revisar los aportes que él nos ha hecho en este tema de la ingeniería y de la ingeniería de organización y métodos. A principios del siglo XX, Taylor lleva a cabo experimentos significativos, pues estos experimentos lo que le permitió establecer fue estudios de trabajo dentro de un proceso, para así establecer las normas que necesitaba para hacer más efectivo y lograr un mejor rendimiento de trabajo. Él analizó y dirigió miles de pruebas, digamos, en procesos. Ellos acá, toda esta área de conocimiento empezó en procesos productivos, ¿cierto? En plantas. Y pues ellos partieron de un análisis de estos procesos y empezaron a hacer muchos experimentos, empezaron a hacer muchos análisis para poder llegar a ciertas conclusiones. Dentro de las conclusiones, digamos que él veía, era que en 1881 comenzó el estudio sobre una forma de cortar metales. Por eso les digo que ellos empezaron, pues, pongámonos en el contexto de la historia, todo el tema de la revolución industrial. Ellos estaban haciendo, Wilson Taylor estaba haciendo procesos de análisis, era en una empresa de cortar metales, que continuó por 25 años, y ya de esos 25 años, pues él logró hacer una publicación, la cual, ¿qué nos buscaba? ¿Qué nos decía? Esta publicación lo que tenía era que era el resultado del análisis de esas fábricas que había trabajado, encontrando métodos de trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Él estaba diseñando o entendiendo el vínculo en donde el hombre y la máquina era una sola unidad, en la que ellos dos tenían que tener una coexistencia articulada para que fuera eficiente y pudiéramos tener un resultado. ¿Qué empezó él a identificar también? Es como el hombre, pues, era inspirado por un incentivo que era su salario, mientras la máquina, pues, era el control que se tenía que hacer sobre la ejecución de esta, ¿cierto? Sobre las instrucciones que se generan. Entonces, digamos que lo que veía o lo que diseñó Taylor, lo que entendió de ese proceso, lo podemos resumir en este gráfico. Y era que él decía que el hombre pues observaba, ¿cierto? Él evaluaba lo que estaba pasando. Él decía con base en esa evaluación qué deseaba, ¿sí? Yo qué quiero, para qué lo quiero, cómo lo quiero. Y con base en eso, él lo que hacía era un diseño. Y ese diseño pues entraba también en un proceso productivo, y esto se volvía un ciclo que permitía un ciclo constante que permitía pues tener nuevos procesos productivos, un mejoramiento continuo, porque estaba en constante evolución. Luego, ya después de muchos años, de muchos estudios, de muchos experimentos, de muchas tomas de muestras, pues él mostró en 1903 en la Sociedad Americana de Ingeniería Mecánicos, pues él
colocó el artículo, publicó el artículo más importante de esta época y hoy en día pues sigue siendo importante porque partiendo de él, pues lo que en este artículo expuso fueron conceptos tan importantes y relevantes como los que tenemos enunciados. Uno es el estudio de tiempos, o sea, es cómo para ejecutar una actividad requiero de un tiempo determinado, cómo puedo llegar a medirlo. El estudio de métodos es cómo puedo hacer una tarea de la manera más eficiente, siempre pensando en la generación de menos desperdicios. La conveniencia de contar con un grupo de departamento y de planeación es como veíamos que él ya empezaba a hacer una estructuración organizacional para determinar o direccionar las empresas de las mejores maneras. La estandarización de herramientas es como para hacer una tarea necesito ciertos elementos y ciertas tareas que me permitan hacerlo. Y esto a su vez pues va concatenado con el estudio de métodos. Los principios de sección en la administración industrial, bueno, ya vemos que Taylor es un referente de todos los lineamientos en la administración y en la carrera de ingeniería industrial o en la profesión o en el área de conocimiento donde estaba dando ya lineamientos de cómo debería cumplir esa necesidad o ese alcance que mencionábamos al inicio de que era la ingeniería industrial. Tarjeta de enseñanzas para trabajadores es como lo que hoy hablamos en entrenamiento al cargo, ¿cierto? Cómo yo debo enseñarle, cómo debo transmitirle el conocimiento a los nuevos empleados de lo que debo hacer. El uso de reglas de cálculo e instrumentos similares es como siempre debo empezar a medir, mi trabajo. Sistemas mnemotécnicos para clasificar productos, digamos también cómo empezamos la identificación de los elementos, de las entradas y de las salidas que puedo tener en un proceso. Sistema de rutas o trayectorias, es un poco la distribución en planta o en la distribución que tenemos que hacer cuando estoy haciendo un proceso productivo o de servicio, ¿no? Porque acuérdense que la ingeniería de métodos no simplemente sirve para procesos productivos de manufactura. Métodos para determinar los costos. Hoy en día creo que varios de los compañeros que están en esta clase pues están en el área de contabilidad. Entonces, ¿cómo partiendo de esta estructura de entender el proceso, de tener articuladas sus tareas, es que vamos a poder empezar a hacer un análisis y un costeo de la operación, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hacer el costeo de las actividades, pues para esto también nos sirve. Selección de empleados por tareas, es como podemos especializar a nuestros empleados en una cadena productiva para lograr hacer eficiencias y no que todos tengan que hacer todo. Y los incentivos de trabajo, ¿sí? Como vemos que hoy en día, pues esos incentivos también están. Luego nos hablan de que Taylor a través de sus investigaciones y de sus procesos, nos fueron enseñando, nos dejaron unas doctrinas. Estas doctrinas lo que corresponde es a 4 grandes principios. El primero es el desarrollo de una ciencia de cada elemento de trabajo humano para sustituir el método empírico. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesos de observación, de construir información, de ver cómo se ejecuta la tarea, es lo que nos permite poder construir o definir las actividades que requiera una persona. Luego tenemos toda la selección científica de los operarios y la instrucción sistemática. ¿Qué es esto? Esto es lo que para nosotros podamos hoy considerar obvio y es
cómo yo escojo a mis operarios o a mis empleados o a las personas que requiera dependiendo del perfil para el cargo, con unas habilidades y unas competencias, ¿sí? Y cómo genero incentivos después de dar unas instrucciones organizadas, sistemáticas, es tener claro cuáles son los parámetros que se requieren. Luego tenemos el tercero. El tercer principio es íntima cooperación con los operarios para asegurar que el trabajo se realice obedeciendo a los estudios científicos. Esto simplemente, pues es que se deban hacer o se cumplan los instructivos o los manuales de proceso que yo tengo en una organización para la ejecutar de una tarea. Y la repartición proporcional de trabajo entre las diferentes áreas de dirección y operativos. Por eso decíamos al inicio que este proceso no solo es un proceso que va enfocado, o Taylor en su momento no solo hablaba del proceso visto desde la óptica del operario, sino de las responsabilidades también de la alta dirección. Cómo debemos articularlos, cómo debemos integrarlos y cómo debemos lograr cumplir con el objetivo. Pero Taylor no fue el único que empezó con este tema. Luego tenemos a los esposos Frank Gilbert y Lillian Gilbert, los cuales empezaron a hacer unos estudios y dentro de esos estudios encontraron, bueno, espérenme un momento acá. Digamos que Taylor fue, pues él hizo muchos estudios, él pues estuvo, entre algunos de los estudios que él desarrolló, estuvo más o menos en análisis 130 plantas o empresas que él estuvo trabajando para que estas doctrinas se dieran, ¿no? O sea, la muestra que él utilizó para lograr soportar todo este tema fueron más o menos 113 empresas, plantas, de las cuales 59 consideraron que había sido un éxito total, 20 dijeron que había sido un éxito parcial y solo 34 dijeron que no había servido este proceso. Entonces, pues vemos que no todo fue perfecto en los análisis que hizo Taylor, encontrando pues que hubo una porción pequeña de empresas que no cumplieron con esto. Luego pues tenemos a los esposos Gilbert y Lillian, pues donde Gilbert pues inició con toda la técnica del movimiento, digamos, él fue el pionero en el estudio de movimientos del cuerpo humano para buscar las mejoras en las operaciones, eliminando así los movimientos innecesarios, estableciendo la secuencia de movimientos más favorables para lograr una eficiencia máxima. Aquí es donde ya vamos a empezar a ver desde esta época, ellos empezaron a revisar cómo puedo hacer una tarea de la mejor manera, cuáles son los puntos que debo hacer, cómo debo mover. Gilbert puso estas técnicas en práctica en una empresa ladrillera en la que él trabajaba. En este tiempo se consideraba que, por ejemplo, un empleado tendiera 120 ladrillos por hora, pero sus innovaciones o todo el análisis que él hacía de esos tiempos llevaron a tener una tasa de producción de 350 ladrillos por hora, por trabajador. ¿Y cómo lo logró? Pues este estudio lo que logró fue reducir de 18 movimientos, que era lo que tenía que hacer un operario para atender los ladrillos, únicamente a 5. Gilbert se casó con Lillian Moller, ella pues también era una universitaria, ella era ingeniera también industrial, y ella también empezó a apoyar a Gilbert en todo su análisis, donde empezó a entender o a gestionar un poco más en las actividades y en la relación que había entre la ejecución de una tarea y los movimientos que éste tenía y la reducción de la fatiga. ¿Sí? Ya empezamos con ellos a entender y a mencionar un tema
que hoy en día conocemos mucho, y es esa fatiga laboral que se puede generar cuando estamos haciendo un determinado trabajo y no se hace de la mejor manera. Les voy a compartir un video, entonces espero que por favor me confirman. Frank Bunker Gilbert ¿Sí lo escuchan? y su esposa Lillian Moller Gilbert eran ingenieros industriales, expertos en eficiencia. Contribuyeron al estudio de movimientos y factores humanos. El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo, con el fin de eliminar o reducir los que sean ineficientes, y así facilitar y hacer más rápido los productivos. Esto hace que el trabajo se efectúe con mayor facilidad y se aumente el índice de producción. Los Gilbert fueron pioneros del estudio de movimientos que aún hoy se consideran fundamentales. Eran por encima de todos científicos que mostraron que todos los aspectos de un lugar de trabajo tienen que estar constantemente cuestionados y a que se deben implementar mejoras. Su énfasis en la mejor manera se sostiene ya que los movimientos repetitivos pueden ocasionar lesiones al trabajador. El resultado del estudio que realizó en colaboración con su esposa demostró que modificando los hábitos en el trabajo, tanto de manufactura como de oficinistas, pueden incrementar las ganancias haciendo el trabajo más fácil en menor tiempo. El trabajo de los Gilbert abrió terreno a la comprensión actual de la ergonomía. Bueno, entonces vemos cómo estos pioneros empezaron a darnos pautas. Ay, no, creo que no me están viendo, ¿cierto? La pantalla. No, profe, no sé. Bueno, ahora, ¿sí se ve? Ahora sí, profe. Listo. Entonces, miren que yo sé que hoy estamos como un poquito teóricos, pero me interesa es que ustedes vean que estos conceptos vienen de siglos atrás, donde estas personas empezaron a darnos elementos para empezar a nosotros, para hoy construir estas áreas de conocimiento. Ya luego vamos a empezar a ver esto, cómo lo llevamos a la realidad y cómo lo estamos aplicando hoy en día o cómo lo debemos aplicar en las organizaciones. Algo muy importante que hizo esta pareja de esposos, como lo veían ahí en el pequeño video, es que ellos empezaron a hablar de o introducir un tema de la ergonomía, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo más valioso que ellos hicieron? Y es que para analizar los movimientos de sus estudios, empezaron a emplear cámaras cinematográficas industriales, que en ese momento les sirvió para identificar esos micromovimientos, para ver esos pequeños movimientos que cuando estaban ejecutando una tarea se podían ver y se podían desarrollar. También empezaron a desarrollar unos nuevos métodos, como el método ciclográfico, que consistía en fijar una lámpara pequeña eléctrica al dedo y a la mano o a la parte del cuerpo en el que estuviera estudiando, ¿sí? Entonces, si estaban haciendo algún proceso donde la fuente de la actividad o el elemento fundamental era la mano, pues ahí la colocaban. Y esto lo que permitía era tener un registro permanente como de la trayectoria de los movimientos, con base en la luz que iban proyectando. Era cómo iba haciendo el recorrido de la actividad o el movimiento que estaba haciendo el operar. El método croniciclográfico es semejante, pero digamos que acá las trayectorias de luz iban por intervalos fijos. Esto pues lo que permitía era también hacer un análisis del cálculo de la aceleración, la velocidad y de la desaceleración de los movimientos. Entonces, por eso es que ellos empezaron a hablar de estos temas de micromovimientos, porque con estos experimentos donde estaban ya incluyendo el elemento que era la fuente de la luz, podían tomar y articular cuáles eran los recursos que tenían. Luego tenemos a otros teóricos, que estaba Hamilton Emerson, que empezaba a hablar de dos grandes problemas que se tenían, y era cómo se tenía ineficiencia humana, ¿sí? Cómo la ineficiencia de las personas afectaban el desarrollo de los procesos
Acuérdense que en esta época todos estos estudios partieron pues, de procesos de manufactura, como la ladrillera, como cortar metal, que lo veíamos hace un momento. Entonces vemos que habían dos elementos que él decía que tenían que resolverse, y era la ineficiencia humana. No éramos tan eficientes. ¿Y esto cómo lo podían hacer? Pues creando métodos que permitieran hacer las tareas más eficientes, que lograran su objetivo de trabajo sin generar fatigas, sin generar sobreesfuerzos por los involucrados. Y lo otro es diseñando formas de fijación de objetivos. Cuando se hace referencia a este punto, lo que quería mencionar era el mayor esfuerzo, el mayor desempeño que se pueda cumplir sin generar sobreesfuerzos, ¿cierto? Él mencionaba que se requiere el mayor desempeño posible, ya que las eficiencias actuales de ese momento son menores al 1% de la capacidad real. Y Emerson nos habla de 12 principios. 12 principios que hacen referencia a trazar un plan objetivo y bien definido, ¿cierto? Pues esto hoy en día también lo tenemos en las organizaciones. Establecer el sentido común, es cómo podemos integrar, desarrollar las actividades de la mejor manera. Mantener orientación y supervisión competente. Mantener disciplina. Miren que algo muy importante que ellos mencionaban era en la ejecución de las tareas de acuerdo a las directrices que se daban, ¿cierto? Es el hacer caso, por decirlo de alguna manera. Mantener honestidad en los acuerdos, mantener registros precisos, inmediatos y adecuados, es cuando empezamos a hacer el registro de todas las actividades de todos los tiempos, porque esta información nos permite hacer la toma de decisiones. Fijar una remuneración proporcional al trabajo. Aquí algo que ellos también vinculaban y empezaban a tener muy presente es cómo el incentivo, cómo el salario era el que nos aportaba y nos daba un reconocimiento. Fijar normas estandarizadas es cómo debo hacer de la mejor manera el trabajo, ¿cierto? Fijar normas no solo para el trabajo, sino para la operación en sí, es decir, para todo ese macroproceso de conjuntos y actividades. Tener instrucciones precisas. Si tú dabas una instrucción a un colaborador, pues esta debería ser clara con los elementos que él utiliza, con el lenguaje que él utiliza para lograr cumplir el objetivo. Y fijar incentivos, digamos que acá ellos empiezan a hacer mucho énfasis en cómo generar esos incentivos, cómo se logra, cómo los puedo adquirir, cómo le reconozco el trabajo a mi colaborador. Luego encontramos a otro grande autor que es Fayol. Y Fayol lo que nos habla, y también para todos los que han estudiado administración y han trabajado esta historia, pues conocen que él hablaba de unos principios fundamentales en administración, y dentro de estos está la primera es la división del trabajo. Es la división del trabajo visto, como lo hablábamos en la clase anterior, en temas de... ahí están viendo, chicos. Sí, señora. Sí, profe. La división del trabajo. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de temas de actividades, de procesos? Bueno, es como ellos empezaron a hacer eso, la división del trabajo. ¿Cómo volvernos más eficientes? Entonces ya hablábamos que hay que mejorar el método para hacer la tarea. Luego tenemos autoridades y responsabilidades. Entonces ya empezamos a ver que todos
tienen que tener las mismas instrucciones claras, pero que desde el director, el gerente, pues todos tienen unas diferentes responsabilidades que se deben ejecutar y todos tienen que lograr hacerlo de la mejor manera. Disciplina, obedecer y respetar las normas. Cuando estamos hablando de que empezaron a hacer la estructuración de todos los procesos de los métodos de trabajo, ¿sí? Ellos pues necesitaban pues que se cumplieran estas nuevas maneras de hacer el trabajo, porque si no, no iban a lograr. Y como lo planteaba Taylor, pues van a seguir desarrollando los 18 pasos, en vez de los 5, cuando pues estaban teniéndose diferencias. ¿Listo? Unidad de mando. Miren que acá ellos empiezan a ver cómo un subordinado debería tener un superior, ¿cierto? Entonces vemos que esa unidad de direcciones, hoy en día lo vemos en que hay unas estructuras organizacionales o matriciales donde hay pues una persona que se encarga. Subordinación, pues de lo general de lo individual a lo general. Remuneración, entonces, pues hablamos miren que acá ellos empiezan, y si se han dado cuenta en lo que mencionan los 3 teóricos que hemos visto el día de hoy, es tener salarios y una remuneración adecuada. ¿Será que eso hoy en día está vigente todavía? A veces no tanto en algunas organizaciones, pero son conceptos que siempre debemos tener presente. La centralización de la toma de decisiones, que desde roles directivos y de direccionamiento son los que deben centralizar las tareas para que no quede pues que todo el mundo diga o haga lo que quiera. Jerarquía, pues es importante. El orden, digamos que algo muy importante que vamos a ir desarrollando. Yo sé, chicos, que hoy preciso, lunes festivo, pues hoy estamos hablando de mucha teoría, pero ya la necesitamos para los futuros temas. Prometo que solo va a ser hoy, para que nos pongamos en contexto. Cuando hablamos en orden, pues es que tenemos que tener un puesto de trabajo adecuado, porque si no tenemos un puesto de trabajo adecuado, pues si este no está limpio, si este no está ordenado, pues así tengamos el mejor método para trabajar, pues no lo vamos a lograr. Equidad es siempre ser justos. Estabilidad. Miren que acá también empiezan a determinar un elemento clave, Henry Fayol, de la rotación. Cuando nosotros tenemos rotación en las diferentes compañías, en los diferentes procesos, pues esto lo que genera es ineficiencias. Iniciativa es cómo logramos motivar a los demás, cómo motivamos a nuestro equipo en poder tener mayor, para que dé ese granito de más, para que se encuentre contento con el proceso que está desarrollando. Y pues equipo de trabajo, un equipo de armonía y de organización. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Yep. Teoría, hoy en día, después de tantos años, ¿todavía está vigente? Sí, todavía Pues, está. sí, profesora, por lo menos yo trabajo en el sector público aquí en mi ciudad y ¿En por lo dónde menos estás? en Barranca Bermeja, Santander. Ay, qué delicia. Sí, Ese calorcito. sí, aunque está el clima muy rico estos días. Bueno, yo trabajo con la administración y realmente he podido darme cuenta cómo primero se crea como tal el objetivo, o sea, los objetos de la persona para la cual se requiere la labor, y ahí sí se busca el profesional idóneo, no se contrata por contratarse. Entonces, por lo menos en la parte donde yo estoy, sí todavía se hace así. ¿Y alguno de tus compañeros iba a hablar? También por ahí estaba. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién eres?
Arsenio López. Arsenio, cuéntame, ¿tú qué crees de estos 12 principios? Si todavía se aplican y cuál crees. Estás viendo mi pantalla y se los estoy dejando para que se ayuden Sí, en la claro, respuesta. profe, una que todavía es el ahorro de tiempo en las empresas, la industria es vital en la elaboración de los procesos. Y esto Taylor lo implementó hace años y todavía se aplica en muchas empresas. Para mí, pues, es algo fundamental. Y la otra es la capacitación del personal y que también haya departamentos para mirar esa eficacia y si verdaderamente el entrenamiento, de ese personal está cumpliendo con los estándares que la empresa necesita. Pues es algo que todavía se está aplicando, ¿no, profe? Sí, miren que pues son cuántos años que ellos planteaban y una cosa tan fundamental como que nosotros en las organizaciones podemos llegar a tener sobrecostos para los equipos que están acá, los chicos de contaduría, sobrecostos en el rubro de mano de obra y muchas veces no entendemos por qué. Y ese sobrecosto se puede dar porque no estoy ejecutando mis tareas de la mejor manera, ¿cierto? Porque debo lograr tener una eficiencia en el recurso, debo lograr que seamos productivos, pero miren que ellos hablan mucho, los tres teóricos, antes de seguir, los tres teóricos hablan mucho de la eficiencia y del método, pero también hay un punto muy importante que a mí me parece que ellos resaltan mucho. A ver, ¿quién lo identifica? ¿Cuál creen que es otro elemento clave que ellos mencionan dentro de sus teorías que se vuelve también fundamental? La planeación, profe. Otra, sí, la planeación, pero miren que un tema que va directamente relacionado con el empleado. La remuneración. La remuneración y El los incentivo. incentivos. Ajá. ¿Y por qué creen que ellos pensaban tanto en esto? Y cómo eso hoy lo traemos a la práctica de nuestras labores. A ver, ¿quién? Profesora, totalmente, eso sigue siendo, o sea, siempre ha estado muy por encima de cualquier cosa porque a la persona se le da algún incentivo, digamos, en una fábrica, en una parte de producción como tal. Obviamente la producción va a crecer, o sea, se va a ampliar, van a agilizar más como tal el proceso y pues obviamente la empresa pues va a tener como más eficiencia en esa parte, ¿sí? Se van a hacer mejor las cosas y se va a hacer con calidad y se va a hacer, entonces todo eso fluye en esa parte. Muy bien. Incluso, señora. Perdón, profesora, incluso la parte comercial de las empresas, o sea, yo he trabajado mucho en las empresas comerciales también y definitivamente para los vendedores y la parte comercial debe existir un incentivo para que usted venda más. Así es. Sí, señora. Pero miren qué tan importante lo que ellos nos planteaban y era que yo te enseño o te dime que alguien tiene abierto el micrófono y no sé quién es. Profe. Dime. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches, sí, señora, sí te escucho. Profe, pues yo también quería como recopilar, de pronto también como resaltar de Taylor, también sería como el método de trabajo en donde el hombre y la máquina, pues, o sea, trabajan como en unidad, pues también es como algo favorable. Así es, digamos que, miren que algo que a mí me llama mucho la atención de estos teóricos, que son los papás y la mamá, por la señora Gilbert, de todo el área de conocimiento que vamos a empezar a desarrollar ahorita, pues les voy a contar de otros teóricos así muy rapidito, pero estos tres para mí son fundamentales porque empiezan a hacer ese detalle, a hacer esa minucia de la tarea. ¿Se acuerdan que nosotros hace
8 días, en las 2 sesiones anteriores hablábamos que la actividad, que el proceso, que la actividad, que la tarea. Ellos fueron los que empezaron a ver y a detallar estos conceptos, y más que detallarlos es, venga, esto nos sirve para hacer eficiencias, esto nos sirve para hacer más producción, esto nos sirve para lograr más objetivos, pero a la persona que está ejecutando la tarea, pues la tengo que contratar bajo unas características particulares, y no solo la tengo que buscar, sino la tengo que entrenar, ¿cierto? Hoy en día, que es un concepto y que para nosotros tan obvio, es que a ti te entrenen para hacer las funciones que están a tu cargo. En este momento ellos no lo tenían, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, ya viendo estos 3 teóricos, vemos el estudio de tiempos, empezar a entender que para ejecutar una tarea empecé a medirlo, empecé a determinar cuánto tiempo me requería hacer cada una de las tareas que me constituía una actividad. El método, aquí voy a poner un ejemplo muy coloquial, y es, miren, es como cuando ustedes, si ustedes les preguntan a X persona cómo hacer un arroz, les puedo asegurar que todos tienen una manera diferente de hacerlo. Todos o primero hacen un procedimiento, o primero hacen una cosa, o le agregan elementos. Y es tan simple como que el tema de los métodos del hacer, pues difiere en todas las actividades que hacemos, y que esto está asociado al día a día, ¿sí? Hoy, yo quiero que esta semana ustedes empiecen a identificar estos conceptos en su día a día. Miren que el método no solo va enfocado al proceso productivo, el método va en todas las actividades que tú puedas desarrollar, en todas las actividades que tú hagas, también en tu día a día, en tu casa, con tu familia. Todos tienen una manera diferente de hacerlo. Todos tienen diferentes métodos de hacerlo, ¿cierto? Lo que decía la compañera, yo planeo y me organizo. Y otro elemento que ellos están incluyendo ahí es las herramientas. Miren qué tan importante es que el método es importante, pero como lo decía la otra compañera que le gustó mucho de Taylor, decía, el hombre y la máquina se vuelve uno, pero la máquina no solo vista como la máquina grande, sino con esas herramientas que yo voy dándole a la persona para ejecutar la tarea, cómo debo tenerla estándar, o sea, ¿sí? Es como, pues, no sé, acá, a ver, los chicos, cuando yo voy a cambiar una llanta, pues habrán personas que si les pregunto a todos, dirán, no, pues yo tengo una cruceta, un gato, y acá, ¿cierto? Acá los hombres me corregirán, pero todos, si yo pongo a 10 personas a hacer una tarea, a todos los pongo a cambiar la llanta, pero a cada uno le doy diferentes herramientas, pues los tiempos de esa actividad no va a ser la misma para todos, ¿cierto? El resultado se va a encontrar. Habrán unos que se demoren más, habrán unos que se demoren menos, y todo esto, pues ¿de qué depende? De muchos elementos que van asociados a la ejecución de la tarea, al método como lo hago y la herramienta que la voy a utilizar. A ver, me gustaría que alguno de los demás compañeros, Juan Manuel, de factores, ¿qué factores tú crees que son los que influyen? A ver, llevando a ese caso, a ese ejemplo que estábamos hablando de Taylor,
¿Hacia dónde va tu comentario? Bueno, profesora, mi comentario iba hacia lo que usted estaba mencionando, lo que acabo de mencionar sobre lo de la llanta, ¿sí? Que si se pinchó en Ujú. la vía como tal, pero tú estás ofreciendo diferentes tipos de herramientas como tal, pues obviamente, pues como usted lo acabó de decir, se van a demorar en ciertos tiempos, pero todos van a tratar de lograr el mismo fin, que es de hacer el cambio o la despinchada, como se dice, ¿sí? Me Entonces, despincho, de pero eso se puedo trata de los demorarme. factores. Claro, y si yo me pongo a despinchar y tú te pones a despinchar en la misma carretera, tenemos el mismo carro y los mismos herramientas, tu tiempo va a ser diferente al mío, Sí, claro, obviamente. Sí, ¿cierto? Yo me voy a poder aunque demorar un puede ser, poquito más. mira, te la pongo como así, ¿sí? Ya me pusiste ese ejemplo, listo. Usted, en el caso de ser mujer, yo de ser hombre, pero puede que tú tengas, de pronto, digamos, hayas trabajado en la parte mecánica y yo sea una persona de oficina que nunca he tocado un vehículo, nunca eso, simplemente lo he manejado. Ahí tú me puedes llevar a la delantera, ¿sí ve? Pero mira que hay unos elementos que ya son diferentes las condiciones y lo que tú dices sí es muy cierto. Hay mujeres que son unas duras en el tema de los vehículos y hay unos hombres que sí, esas habilidades no se las desarrollaron y no es un tema de género, pero, eh, pero sí podemos encontrar que lo que tú decías y mira que era un poco lo que hablábamos en la enseñanza del trabajador. Si tú tienes unas competencias diferentes a las que yo tengo o viceversa, me va a permitir desarrollar o no esa tarea de manera diferente, ¿cierto? Por lo mismo que tú mencionabas, es como la experiencia y el conocimiento previo me permite lograrlo. Y otro punto que quiero que empecemos a interiorizar es, si yo estoy haciendo un proceso, hay algo que ellos hablan y que Taylor ya nos empezaba a mencionar, que era el sistema de rutas o trayectorias. Si yo los pongo a ustedes a hacer el mismo ejemplo de cambiar la llanta, pero ya vamos a ubicarnos espacialmente en un taller grande. Y el carro está en la mitad. Tengo la cruceta del gato en la esquina superior derecha. Tengo la llanta de repuesto porque el carro no la tiene en la esquina inferior del local. ¿Ustedes creen que esos tiempos en que vaya, venga, vaya hasta la parte superior, devuélvase y luego vaya hasta la parte inferior, eso nos afecta en el desarrollo de nuestros trabajos? Y no sé Claro. qué tanto hoy en día nos pasa todavía que tenemos procesos que se encuentran desarticulados. Y esto lo vemos no solo en procesos productivos. Las personas que llegan a trabajar es en algunas oficinas o en algunos procesos de servicio, ¿cuántas veces nos toca? Porque, ojo, estos temas no solo van enfocados a temas físicos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos a hacer el análisis de un caso? No sé, alguien puso el ejemplo de un equipo comercial. El equipo comercial tiene un lead y ya lo quiere gestionar. Pero entonces le toca ir a buscar que necesita llenar el formato A, que está en el administrador documental y le toca entrar a la intranet para poderlo bajar y poderlo registrar. Pero luego tiene que adjuntar el certificado de ingresos de la persona que nos va a pedir, digamos, el préstamo o va a hacer la compra. Y ese formato solo lo tiene de manera física, no sé, pues antes de pandemia todo lo teníamos físico, ahora ya al menos lo tenemos todo más virtual. En la oficina del jefe, no sé a cuántas personas nos ha pasado que hay documentos o entregables o información que requiero para ejecutar mi tarea que me toca ir y venir dentro de la misma organización para tenerla. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado y eso cómo nos afecta. A ver, ¿quién quiera comentarnos este tema? Bueno, profesora, en ese caso, de pronto, en el momento de la pandemia, tenían que haber estado, como lo mencionó de pronto alguna compañera anteriormente, ¿sí? Organización, planeación. En el momento en que empezó todo, la situación, pues las empresas tuvieron que haber tenido primero que todo un sistema, ¿sí?
estar a la vanguardia en esa parte, todo modificable. Por eso dice que la máquina y el ser humano pues van de la mano siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que usted pone el ejemplo de cierto formulario como tal. Entonces, si usted tiene acceso de su sistema personal de la casa al sistema de la empresa, pues va a agilizar un poco ese proceso. Entonces va a utilizar a ese cliente y le va a dar como respuesta más inmediata a la hora de realizar esa solicitud. Pero mira que, no sé si les ha pasado, a mí me pasa, que a veces uno necesita buscar un dato, un reporte o algo para tomar una decisión o para gestionar una actividad a su cargo y le cuesta poder acceder a la información. Y mira que eso también es un tema de rutas y de trayectorias, que me toque buscar en un lado, que me toque buscar en otro repositorio, que me toque entrar a diferentes lugares para tener acceso a la información. Y esto es parte de que aquí hace muchos años, digamos que cuando te lo mencionaba, era porque las plantas tenían unos desplazamientos o de pronto la lógica, no manejaban una lógica secuencial en el proceso. Pero hoy en día, que todo ya está mucho más virtual, ¿cuántas veces nos cuesta un poco más entrar a las aplicaciones y entrar a un lado y al otro para obtener el resultado? ¿Sí? Y esto nos pasa, yo creo que a la mayoría, y terminamos siendo ineficientes. O cuántas veces hablamos dentro de las organizaciones que somos muy burocráticos para tomar una decisión, ¿sí? Que nos toca esperar el visto bueno A, B, C, D, E, y al final todo esto pues simplemente corresponde a ruteos, a trayectorias de información. Pensemos que estos conceptos hoy los podemos traspolar a lo que hoy en día estamos trabajando y gestionando, donde ya no se mueven grandes, digamos, no solo se mueven grandes elementos, sino se mueve también información, que es lo que hoy en día nos pesa también. ¿Listo? Profesora, buenas Señor. noches. Hola, buenas noches. Profe, yo le quería comentar que pues yo he laborado en algunas empresas donde se maneja algo que se llama las 5 S. Eso corresponde a mantener, organizar, clasificar, limpieza y autodisciplina. Pues yo he notado que eso ayuda a que todos los procesos se desarrollen de una mejor manera y pues la eficiencia sea siempre lo esperado de la empresa. Así es. Mira que ya ese es un término, es una teoría japonesa. Digamos que ustedes saben que ellos son pioneros también como en esos temas de organización y de calidad. Y lo que tú dices, o sea, ¿cómo logro que tener mi método, mi limpieza, mi organización, hace que logremos ser más eficientes? Y es un poco esto, ¿no? Lo que tú dices de limpieza, pues yo tengo que tener mi puesto de trabajo organizado con los elementos que necesito, sin los distractores, para lograr pues ser más eficiente, ¿no? Si yo tengo, no, voy a poner un ejemplo donde tengo que llegar a desplazarme, no sé, de un punto A a un punto B, dentro del espacio que tengo asignado. Pero si yo tengo que, para poder cruzar, tengo que pasar por encima de muchas cajas que tengo ahí al lado, pues ustedes creen que pues eso no va a ser eficiente, va a ser peligroso y va a ser súper desgastante para las personas. Entonces, muchas gracias por tu aporte y así es. Entonces, vemos como estos teóricos, pues lo que fueron haciendo fue dándonos unas pautas que pues hoy en día siguen siendo súper valiosas. Luego de ellos, pues encontramos muchos otros teóricos que lo que nos permitieron es ir haciendo, nos iban dando pasos a paso para determinar cuáles eran los parámetros que deberíamos tener en el momento de organizar una operación.
digamos que con base en lo que decía el compañero, entendiendo la mejor manera de hacerlo, entendiendo que hay que ser organizados, entendiendo que el tiempo que tengo que tener, pues, una organización en mi puesto de trabajo, que tengo que estar limpio, que tengo que tener o estandarizadas las tareas y que esto se vuelve un ciclo de mejoramiento continuo. Luego encontramos algunos teóricos como Barr, que también realizó algunos estudios sobre la fatiga. Miren qué tan importante ya en esta época empezábamos a hablar algo de qué es la fatiga. Y la fatiga corresponde a ese cansancio que se puede generar cuando estamos desarrollando una actividad, ¿cierto? Ya es cuando esa sensación de poca energía que tengo cuando estoy desarrollando mis actividades, ese agotamiento, digamos, que estoy teniendo después de estar ejecutando por una X tiempo mi trabajo, ¿cierto? Hoy en día, digamos que hoy en día se tienen, digamos, lineamientos, políticas para minimizar la fatiga que se puede generar en los trabajadores. Por eso es que entran a participar conceptos tan importantes como las pausas activas. Hoy en día las ARLs pues buscan que en las organizaciones se cumpla, porque este es un elemento que pues tiene gran afectación en la productividad de las operaciones. Una persona que tiene una fatiga pues no es tan eficiente como, como una persona que digamos está más, no sé si sea la palabra tranquila en el desarrollo de sus actividades. Hoy en día, digamos, todas las personas que nos hemos visto abocadas a trabajar desde casa, en teletrabajo, yo creo que hemos estado en algunos momentos de todo este proceso experimentando una fatiga más alta, porque nuestras rutinas de trabajo cambiaron, nuestro método de trabajo cambió, nuestro entorno cambió. Entonces este es un concepto que también Barth pues empezó a trabajar, donde hablaba de la fatiga. Otro colega que también trabajó fue Henry Gantt, quien empezó a hacer como todas las representaciones gráficas para mostrar el trabajo real programado por anticipado. Entonces ahí vemos cómo Gantt empezó a hacer todas esas formas de planeación y la utilización del trabajo, que son los diagramas que vamos a empezar a trabajar, donde veíamos también cómo él también como teórico empezaba a hablar de las primas o bonificaciones para los trabajadores que superaban una cuota establecida. Entonces, cuando se determina, y eso también hoy es muy reconocido, cuando un trabajador cumple con su meta, a veces en ciertas organizaciones se generan incentivos adicionales cuando tú logras superar la meta o el objetivo. Bueno, como hablábamos ya de Emerson, pues hablábamos de la eficiencia, ¿no? De cómo debemos ser eficientes en el trabajo para lograr los objetivos, cómo empezamos a estandarizar los procesos y los costos para nuestros amigos de contaduría, que nos importa tanto poder tener los datos reales de las operaciones. Luego tenemos otro teórico como Marlos Cook, quien empezó a hacer ese análisis, pero ya visto en las gobernaciones de las ciudades. Esto quiere decir cómo podía traspolar toda esta información de esas plantas productivas que ellos utilizaban a las ciudades, ¿sí? Donde empezaban también a determinar conceptos como la productividad óptima, que es ese equilibrio entre la producción, las habilidades de los colaboradores y los incentivos, ¿sí? Es cómo empezamos a correlacionar esas variables. Luego tenemos otros teóricos como Merrick, que nos hablaba que
También él desarrolló incentivos para que la gente pudiera cumplir con los objetivos. Y pues ya empezamos a desarrollar otros conceptos como los estudios de tiempos y movimientos que Russell y el Ministerio de Trabajo recomendaron pues en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial todos los procesos, todas las fábricas pues tuvo un cambio muy grande porque en estas la mayoría de personas que quedaron trabajando fueron las que consideraban que no eran aptas, ¿no? Por eso muchas de las empresas terminaron siendo operadas o por los hombres que no podían ir a la guerra y por las mujeres. Entonces los métodos de trabajo, los tiempos para hacer la producción, pues se volvió muchísimo más complejo para estas empresas en el sentido que les tocó reajustar sus operaciones y lograr pues articularlas para que pudieran lograr el objetivo. Y digamos que estas son unas teorías pues que llevan casi 120 años evolucionando, 120 años de múltiples autores y referentes que lo que nos busca es cómo organizar la mejor manera de hacer el trabajo. Entonces, por eso es que estas dos áreas de conocimiento que estamos, y aquí cuando hablo de áreas de conocimiento, lo veo de manera global y no solamente visto como desde el título, ¿cierto? De la ingeniería industrial y la ingeniería de métodos, donde se desarrollan como, primero, esta es una consecuencia de la ingeniería mecánica, entonces vemos que todo va concatenado, ¿no? Porque en esa época todos eran más procesos productivos metalmecánicos. Y donde vamos viendo que poco a poco el estudio de tiempos y movimientos se ha perfeccionado continuamente y en la actualidad se reconocen como un instrumento necesario para el funcionamiento óptimo y eficaz de las organizaciones o de cualquier tipo de negocio. Por eso yo les decía que esto aplica a cualquier organización. Y veíamos cómo la organización de métodos, el diseño de métodos y la medición de trabajo se correlacionan. Y una de las claves que se utilizan en la actualidad en los negocios, las industrias y los gobiernos para aumentar la productividad es la aplicación continua de los principios de los métodos, salarios y estándares, ya que de esta manera, digamos que se pueden obtener rendimientos tanto de las máquinas, porque las puedo poner a producir más tiempo y así poder cubrir o generar el retorno de inversión que se hacen cuando tenemos máquinas y cómo si yo mejoro las condiciones de las personas y su trabajo y su manera de hacer el trabajo, pues puedo obtener resultados más eficientes para todos. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes?